Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a La Chuleta Osler una vez más. Vamos a responder las preguntas del story que pusimos la semana pasada acerca de esta paciente que recibimos en nuestra consulta consulta rural. Bienvenidas a La Chuleta Osler. Si estás en YouTube, si estás en cualquiera de nuestras plataformas, no olvides dejarnos un like, un follow, un retweet, a suscribirte, y si estás en YouTube, dale a la campanita para que puedas enterarte de los nuevos videos y actualizaciones que vamos colgando, que vamos poniendo en todas nuestras redes. Pues nosotros trabajamos en una consulta rural y el otro día, nada más empezada la guardia, recibimos la visita de una paciente, de la cual vamos a hablar en este momento. A ver si podemos dar todos los detalles que sean necesarios para poder establecer una sospecha diagnóstica y un plan de actuación. Era una mujer de 73 años diabética. Ya cuando te van diciendo que es una persona mayor y que es diabética, de entrada pues tenemos que pensar en cosas como riesgo cardiovascular, posibilidad de inmunocompromiso, una respuesta típica a las enfermedades. Pacientes mayores y diabéticos siempre suelen ser un reto porque la manera en cómo se presentan, en cómo presentan sus enfermedades, no suele ser igual a la de los pacientes jóvenes o sin factores de riesgo cardiovascular. Pues esta mujer tenía sobrepeso, 73 años, diabetes e hipertensión. Esta gente, repito, no suele hacer mucha sintomatología, no suele hacer fiebre, suelen ser un reto realmente, ya sea la patología sea respiratoria, cardiovascular, neurológica, digestiva, etc. Entonces nos dicen que hace 5 días, antes de esto sí que me gustaría decir que esta mujer apenas bajaba del auto donde venía, del coche donde venía, lo hacía con ayuda de las otras 2 personas que venían con ella. Es decir, no podía bajar por sus propios medios y venía vomitando y con mucha sensación nauseosa. Esto era notorio incluso desde antes de que ella entre a la consulta, ¿no? Entonces al principio pensamos que era algo tenía que ver, algo digestivo, a lo mejor una crisis vertiginosa con mucho cortejo vegetativo, ¿no? Porque ella estaba despierta, es verdad que podía andar, pero notoriamente tenía esta sensación nauseosa y como que hacía las arcadas, ¿no? Pero luego cuando entra, la hacemos pasar, la ponemos en la camilla, nos dice, de entrada ella, lo primero que nos dice no es estoy con náuseas, estoy vomitando, lo primero que nos dice es que hace 5 días tengo molestias al orinar, y se agarra sus manos, las pone en la zona del hipogastrio, en la zona abdominal de hipogastrio. Entonces, estos son los primeros datos que recibimos: una persona con mareo, con malestar, con vómitos, que nos dice, lo primero que nos cuenta es que lleva 5 días de síntomas urinarios y molestias hipogástricas. Tenemos que tener muy en claro que el diagnóstico de una infección urinaria, es clínico, ¿no? Nosotros para el diagnóstico de infección urinaria no necesitamos más pruebas, sobre todo al inicio, solamente que el paciente cuente, que relate, que describa la clínica de una infección urinaria. Disuria, tenesmo, urgencia, polaquiuria, etc., ¿no? Y molestias hipogástricas, eso habla de una cistitis, ¿no? Una cistitis. ¿Pero por qué? Porque una mujer con 73 años, con diabetes, con clínica urinaria, llega a la consulta, pero con vómitos y mareo, ¿no? Entonces es como que nos estamos un poco cruzados, ¿no? Porque la señora tampoco es que ha dicho me da vuelta las cosas, tampoco es que ha dicho me duele el abdomen, tampoco es que ha dicho tengo molestias epigástricas, tampoco ha dicho que tiene diarrea, ¿no? Tampoco ha dicho que tiene fiebre. Ella está despierta y una de las primeras cosas que hay que hacer con los pacientes, sobre todo en un medio rural, es hacer constantes vitales, ¿no? Incluso mientras la paciente nos va contando cosas, nosotros vamos haciendo constantes, ya sabemos que neurológicamente está pues relativamente bien, pero es importante pues tomar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, ver cómo va respirando. La temperatura también va a ser muy complementaria, la saturación de oxígeno, ¿no? Todas estas cosas que nos dicen que hemodinámicamente la paciente está estable, que es lo que nos va a permitir hacer las cosas con tranquilidad, lo que nos va a hacer saber que nosotros tenemos tiempo para actuar en paz, hasta que lleguemos al diagnóstico y establezcamos el plan de actuación, es que esté hemodinámicamente estable, y lo que nos encontramos apenas tomamos la tensión y seguimos haciendo alguna pregunta, mientras seguíamos observando a la paciente, lo primero que veíamos era que la tensión arterial, primero me acuerdo que el aparato no
eh, no llegó a darnos una lectura, ¿no? Como que primero daba error y en el segundo intento pudimos ver que la tensión arterial era de 80-50, que la frecuencia cardíaca tampoco estaba muy aumentada, ¿no? Estaba en 90, pero lo notorio era que ella estaba taquipneica, o sea, como que respiraba muchas veces, unas 12 veces por minuto, pero es verdad que un paciente con malestar, con vómitos, con arcadas, suele mostrarse taquipneico, ¿no? Pero si vemos la gran figura, ¿no? El big picture, estamos viendo una mujer mayor, con diabetes, con 5 días de síntomas urinarios, o sea, no es 1 ni 2, con 5 días de síntomas urinarios, y ahora está hipotensa y taquipneica. Y esa figura global es la que nos tiene que guiar en el plan de actuación, la que va a poner la sospecha diagnóstica, porque no tenemos más pruebas para excluir cosas. Y recuerden que el diagnóstico de una infección urinaria es clínico, o sea, en este momento las pruebas complementarias para infección urinaria van a ser, si bien es cierto, complementarias ante la duda, pero con la clínica no nos va a quedar duda. No estoy diciendo el diagnóstico de sospecha porque vamos a tratar de ir dilucidándolo conforme vayamos avanzando, pero que sepan que una mujer diabética con síntomas urinarios, que con síntomas urinarios de 5 días y que luego se presenta a la consulta con malestar general, con hipotensión y con taquipnea, lo que tenemos que pensar es que esta infección, y se lo dijimos a la familia y a la paciente, lo que pensamos que es una infección urinaria, lo que pensamos que es una cistitis simple, se está convirtiendo en una infección sistémica, ¿no? Que esas bacterias posiblemente han pasado a sangre y están produciendo toda una respuesta sistémica. Y que a lo mejor el mareo es por la hipotensión, y a lo mejor los vómitos también secundarios a esa respuesta inflamatoria sistémica adrenérgica o a los mareos incluso. Entonces, la primera pregunta es, estamos en un medio rural, ¿y cuál sería el siguiente movimiento? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque lo que estamos sospechando es una infección sistémica, una bacteriemia, una sepsis en curso. Entonces, ante una sepsis, ante ese diagnóstico de sospecha, ¿qué es lo que debemos de hacer? El siguiente movimiento. Entonces, aquí nos ponen 4 cosas que yo creo que son importantes. Ninguna de ellas es, yo creo, realmente menos importante. Y nos toca decidir. Tenemos un electrocardiograma, tenemos obtener una vía intravenosa permeable, o sea, una línea intravenosa, hacer la tira reactiva de orina o solicitar un transporte, ¿no? Que sería, seguramente algunos lo están pensando, ese transporte tiene que ser medicalizado porque esta persona está hemodinámicamente inestable. Si vas a pedir transporte, es verdad que si tuviese el hospital a 5 minutos, incluso la familia podría llevárselo, pero esta persona necesita ser estabilizada hemodinámicamente. Acuérdense que el transporte en teoría no debería ser si el paciente no está estabilizado hemodinámicamente y está en hipotensión, está en taquipnea, no está en taquicardia todavía. Bueno, sí, ¿no? 89 de frecuencia cardíaca ya es una taquicardia, pero no es la típica una sepsis. Entonces, ¿el siguiente momento cuál es? Ahora, lo que quiero que tengan en claro es que la paciente no tiene síntomas de síndrome coronario agudo, no tiene síntomas de una posible arritmia. Ante eso, si yo sospechara que el origen de todo es cardiovascular, entonces a lo mejor sí que me convendría como siguiente movimiento hacer un electro. Eso no significa que vamos a dejar a la mujer sin electro, ¿no? También hay que hacerlo, también hay que verlo. Sobre todo si tengo dudas. También un electro es muy importante, es parte esencial. Pero estamos en un medio rural, estamos con un paciente inestable y la sospecha diagnóstica es de sepsis. Entonces, la sepsis se aborda esa tensión baja es por vasodilatación intensa, ¿no? Con escape líquido interspacio, hay hipovolemia, deshidratación. Entonces lo que hay que hacer es poner fluidos, ¿no? Entonces necesito una vía intravenosa. Ese va a ser mi siguiente movimiento. Creo que lo mejor en este caso sería poner una vía intravenosa y llenarle fluidos. Y claro, si tengo antibióticos a la mano, ponerlos, sobre todo de amplio espectro. La tira reactiva ya hemos dicho que no es necesaria para el diagnóstico, y el transporte sería a lo mejor después de poner esa vía. Claro que si yo intento poner la vía y no puedo ponerla, entonces solicitar el transporte sanitario será lo siguiente, a lo mejor a la vez, ¿no? Bueno, esta pregunta yo creo que se presta a la discusión. La segunda pregunta era, pues aquí me dicen, no tiene dolor torácico, no tiene síntomas de arritmias ni de algo cardíaco.
Entonces luego me dicen, ¿qué es lo más importante iniciar? Y luego me ponen 3 cosas que tienen que ver con el corazón, ¿no? Un marcapaso transitorio, flecainida, que es para revertir las fibrilaciones auriculares. Los marcapasos transitorios quedan para las bradicarias sintomáticas, ¿no? Sobre todo para los bloqueos de segundo o tercer grado. Bradicarias sintomáticas en un medio rural, si tienes un desfibrilador manual, ponle un marcapaso transitorio. Sobre todo, estamos hablando de pacientes inestables, ¿no? Unas bradicarias que el paciente está muy sintomático, con fallo ventricular, con disnea, etc. Y la adrenalina intramuscular, que se utiliza en la anafilaxia, ¿no? Que es una buena herramienta en la anafilaxia para generar vasoconstricción. Es verdad que en la sistolia, ¿no? Una parada por asistolia. Pero luego me ponen fluidos antibióticos que no tienen nada que ver con el enunciado, pero si recordábamos el inicio, ¿no? El origen de todo, es una sepsis, esa es la sospecha establecida. Entonces lo que hay que poner es fluidos y si tuviera a la mano antibióticos, porque dentro de esa primera hora de atención deberíamos empezar con antibióticos. La tercera pregunta dice, al llegar al hospital, esto ya es cuando la paciente llega al hospital, esto lo fuimos monitorizando desde la consulta. Al llegar al hospital, pues el paciente todavía no ha hecho una fiebre notoria, 37,3, una febrícula, le hacen un seguimiento urinario donde efectivamente hay hematuria y leucocituria y nitritos negativos. Y luego me hacen mención a la gasometría. Y en la gasometría me ponen un pH de 7,4 en la pregunta. Esta pregunta era para un poquito evaluar nuestras capacidades para responder preguntas. Porque la gasometría me pone 7,4. Y es verdad que me dicen que hay una base exceso negativo, o sea, me he quedado sin bicarbonatos. Y luego la PCO2 de 30, o sea que la señora, por la taquipnea que habíamos mencionado antes, ha lavado el dióxido de carbono, lo ha tirado todo. Entonces, con una taquipnea brutal, con un lavado de dióxido de carbono, el pH sigue en 7,4, es un pH normal. Y entonces en la pregunta me dicen, ¿y tu excluida? Claro, eso tiene que ver con los nitritos negativos. Y justamente por eso no hacemos la tira reactiva en la consulta. Porque me pueden salir que nitritos son negativos, pero es que me da igual, porque si la clínica es de ITU, yo no voy a excluir de ITU. Esta no es la respuesta. Y dice aquí, es acidosis metabólica, y aquí el pH es normal. De 34 a 7,44. Este pH es normal, no está en acidosis. Lo que es verdad es que a lo mejor con esa taquipnea le está compensando, ¿no? A lo mejor está en acidosis metabólica y está haciendo una alcalosis compensatoria. En algún otro momento podremos hablar de esto, pero el pH me dice que es lo primero que hay que ver. El pH me está diciendo que no está en acidosis. Y luego me dicen procalcitonina elevada es altamente específica. Esto es mentira. La procalcitonina es muy útil, es muy sensible. En la sospecha de sepsis de bacteriemia, de hecho esta mujer lo tenía en 25, altísimo, pero de ninguna manera es una prueba específica para sepsis. Tiene que haber toda la clínica y la sospecha diagnóstica. ¿Necesito hemocultivos? Claro que sí, esa es la respuesta. Toda sospecha de sepsis, hemocultivos, uno de cada brazo, una botella para gram positivos y una botella para gram negativos. Y por supuesto, urocultivo también, si la sospecha. Control. Siempre hay que ir a la fuente, ¿no? El control del origen, de la fuente, de los bichos. Si esa mujer no pudiera orinar, hay que sacar esa orina y hay que hacer un urocultivo. Y luego me dice el lactato inicial es de 2, este parámetro y su valor es diagnóstico de sepsis de ninguna manera, ¿no? La respuesta adrenérgica, todo lo que sea catecolaminas aumenta la producción de lactato. Entonces no me da un diagnóstico de sepsis. Es verdad que está alto cuando hay hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces, esto habla de respiración anaerobia. Mucha gente, esa fue la pregunta que más preguntas después generó. Me enviaron mensajes lo del lactato. Y luego dice, menos de 1 de lactato con vasopresores de shock. La definición de shock séptico es lactato de 2 después de haber iniciado los esfuerzos de resucitación y de control hemodinámico, ¿no? O sea, después de haber puesto fluidos, antibióticos y vasopresores, que el lactato siga por encima de 2. Entonces es diagnóstico de shock. No, pero el lactato sí que me puede servir para monitorizar, porque sobre todo si yo ya empiezo el tratamiento y el lactato empieza a bajar, o el lactato luego de bajar vuelve a subir, entonces significa que algo va mal, o los antibióticos están mal, ¿no? Pero tampoco estoy diciendo que es lo mejor para monitorizar una buena evolución de sepsis. Eso no es cierto. Una buena evolución de sepsis la controlo con la clínica y con los signos de hemodinamia, que tenga buena tensión, función renal, que esté despierto, etcétera. Vamos a dejarlo ahí, señoras y señores. Muchas gracias. Suscríbete a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Esto es La Chuleta de Osler. Cuéntale a tus amigas y amigos. Seamos más y hablemos más de esto que nos gusta, que es atender a personas.